Por fin ha llegado el momento en el que veamos lo que es el pilar fundamental del paradigma orientado a objetos, que es el polimorfismo. Nosotros, tal vez sin darnos cuenta todavía, ya venimos utilizando algunas variantes de polimorfismo en nuestras soluciones. Por lo tanto, en este video lo que vamos a hacer es mostrar justamente este pilar fundamental del paradigma y así poder incluso entender más significativamente y abrirnos la puerta para desarrollar cualquier cosa que imaginemos con lenguajes que soporten la orientación a objetos. Por lo tanto, acompáñame, vamos a aprender polimorfismo. Lo que tenemos que entender es que cuando mencionamos la palabra polimorfismo a secas, en realidad estamos haciendo referencia a uno de los 4 tipos de polimorfismo posibles, que es justamente el polimorfismo por herencia, que es uno de los más usados, uno de los más potentes y al que queremos llegar, pero claro, pasando primero por la herencia, por eso es que tenemos esos videos anteriormente. Ahora bien, tenemos que entender entonces que hay 4 de esas variantes y vamos a conocer cada una de ellas. Luca Cardelli y Peter Wegner son 2 autores que han clasificado los tipos de polimorfismo y cuyo trabajo vas a encontrar en esta referencia que te dejo marcada aquí debajo. Bien, estos autores mencionan que existirían 2 tipos de polimorfismo, lo que es el polimorfismo ad hoc, que significa en latín para esto o para un determinado fin, y lo que es el polimorfismo universal. Estos, a su vez, están subdivididos en otros tipos. Variantes de polimorfismo ad hoc tenemos por sobrecarga o por coerción, mientras que variantes del polimorfismo universal encontramos el paramétrico y por herencia, siendo este último el que dijimos antes que muchas veces abreviamos con la palabra polimorfismo a secas, mientras que los otros 3 a veces los conocemos bajo otros nombres o sencillamente no sabemos que se tratan de variantes de polimorfismo, pero las usamos habitualmente. Por lo tanto, vamos a ver ejemplos de cada uno para entenderlos. Vemos una de las primeras variantes que es el polimorfismo por sobrecarga y ya nos viene a la mente este ejemplo que en realidad ya realizamos cuando explicamos lo que es sobrecarga de métodos y también habíamos visto lo que es la sobrecarga de constructores. Por lo tanto, ya habíamos usado entonces esta variante de polimorfismo por sobrecarga, pero no sabíamos que era polimorfismo. Vamos a entender entonces que el polimorfismo por sobrecarga nos dice que adentro de una misma clase podría llegar a haber 2 métodos que se llamen igual. En este caso, la clase robot tiene el método saludar en 2 variantes, una recibiendo un nombre y otra sin recibir nada. Justamente la idea para evitar que esto de errores es que estos 2 métodos tengan diferente firma, es decir, que tengan diferente cantidad, tipo y orden de parámetros. Ahora bien, cuando nosotros vayamos a otra zona del código y digamos a ese robot que salude, vamos a decidir si queremos saludar mediante un nombre o si queremos saludar a secas. Es allí donde, en este caso el lenguaje Java, pero en realidad cualquier lenguaje que soporte lo que es el polimorfismo por sobrecarga, va a decidir en tiempo de ejecución a cuál de las 2 variantes del saludar va a invocar. Si ve que recibe un string como parámetro, entonces va a detectar que estaba refiriéndose a esta versión del saludar y por eso lo que tiene que devolvernos es hola concatenado con el nombre que llegó como argumento. Por lo tanto, el resultado aquí sería hola Juan. Mientras que cuando nosotros decimos saludar en la ejecución y no enviamos ningún argumento, irá a buscar la variante adecuada para ese método, que es justamente la que saluda más genéricamente diciendo hola extraño. Entonces, esto nos permitió usar una variante de polimorfismo que nos permite justamente tener el mismo, sintácticamente hablando, mensaje, es decir, saludar, pero con diferentes variantes a la hora de hablar de la firma, es decir, de los parámetros. La coerción es la acción mediante la cual se ejerce presión a un individuo para condicionar su comportamiento. Y es a través de esta definición donde se basa el polimorfismo por coerción, porque justamente veamos este ejemplo. Tenemos la clase triplicador y su método triplicar, que recibe un número como double y lo devuelve también como double, pero con su valor por triplicado. Ahí lo tenemos como lo hace, ¿verdad? Multiplicando por 3. Ahora bien, nosotros creamos un objeto del tipo triplicador aquí en el main, lo guardamos en la variable llamada t y a través de ella podemos llamar a los métodos triplicar 2 veces. Primero lo vamos a llamar con un número double guardado en la variable num1 que vale 2.5 y nos devolverá en consecuencia el triple de 2.5 que es 7.5, siempre hablando de valores double. En cambio ahora, si bien podríamos sobrecargar este método para que reciba uno entero, la realidad es que no va a hacer falta, porque cuando nosotros llamemos al triplicar, pero pasándole num2 que guarda como valor un 5 y además fue declarada esa variable como un entero,
no necesitaremos hacer nada porque directamente se va a ejercer justamente la conversión hacia ese valor 5 para convertirse aquí en un valor double, es decir, este num2 va a llegar aquí y se va a presionar para que se convierta en un double, por lo tanto se convertirá en un 5.0, ¿no? Entonces la devolución será 3 por 5.0, lo que nos devuelve 15.0, porque además el triplicar devuelve un double, a pesar de que sea entera esa cuenta, siempre le pondrá el punto 0 luego. Por lo tanto, esta es una manera de tener polimorfismo por coerción. Los dos anteriores recordemos que eran ejemplos de polimorfismo ad hoc, pero ahora pasamos a ver las variantes de polimorfismo universal. Y el primero que vamos a ver es el polimorfismo paramétrico, uno de los más potentes que existe en este paradigma porque justamente nos permite un gran desacople entre clases. Vayamos a ver un ejemplo muy pero muy fácil de entender, por lo menos a nivel básico, porque nosotros la clase ArrayList la venimos usando incluso antes de saber polimorfismo, antes de saber herencia, venimos trabajando con colecciones de objetos y particularmente Java tiene una sola colección, mejor dicho, una sola clase de tipo ArrayList en su API justamente de colecciones, ¿no es cierto? No tiene una clase de ArrayList por cada tipo de dato, porque además imagínense que ahora nosotros podemos generar nuestros propios tipos de datos a través de clases, por ejemplo persona, por ejemplo fecha o la que te puedas imaginar, y siempre la clase ArrayList se adapta a esos tipos de datos, es decir, nosotros podemos generar una lista de fechas y a partir de allí agregar una nueva fecha que hagamos en el momento sin importar ahora sus atributos y su comportamiento, ¿verdad? De la misma forma que utilizando la misma clase ArrayList, yo puedo generar una lista de personas y a partir de ahora todos esos métodos como añadir, remover y demás trabajan con personas. ¿Qué permite justamente esta cuestión? El polimorfismo paramétrico, porque gracias a él tenemos una sola clase ArrayList que ve a los tipos de datos con los que está trabajando de forma genérica y por lo tanto los recibe como tales y fijémonos, aunque sea para entender así muy rápidamente este tema, inclusive lo vamos a ampliar mucho más cuando veamos generics en Java, pero entendamos que ArrayList ni siquiera sabe con qué tipos de datos está trabajando, los ve a todos de forma genérica, le podemos poner a los tipos de datos que recibe ArrayList y a partir de allí todos sus métodos trabajan, en este caso el add que recibe un parámetro, trabaja con los tipos de datos de forma genérica sin saber si era una fecha, una persona, un string y demás. Esto justamente da una potencia monumental porque ArrayList es una clase que está en Java desde las primeras versiones, hace bastante que está en la API de Java y sin embargo venimos nosotros, creamos nuestra propia clase fecha, nuestra propia clase persona en cualquier momento y de repente dos clases que hicieron dos programadores distintos en tiempos distintos se pueden conectar y pueden funcionar sin ningún tipo de problema. Esta entonces es una de las grandes ventajas que tiene el polimorfismo y por lo menos el que estamos viendo ahora es el paramétrico, que insisto, vamos a entender mucho mejor cuando veamos generics en Java, pero también está presente en muchos otros lenguajes de programación. Llegó el momento ahora de hablar del polimorfismo por herencia, que es justamente esa variante que a partir de ahora llamaremos polimorfismo a secas, siguiendo lo que es la convención general. Bien, este mecanismo nos va a permitir enviar mensajes sintácticamente iguales a diferentes tipos de objetos siempre y cuando pertenezcan a la misma jerarquía. Estos tipos de objetos pertenecen a la misma jerarquía, pero quizá hagan el mismo mensaje, hagan la misma orden de formas diferentes, lo que da justamente el nombre de polimorfismo. El ejemplo que tengo para proponerles es que yo podría, por ejemplo, dar el mensaje encender a varios vehículos de mi flota, pero según el tipo de esos vehículos pueden llegar a responder a ese mismo mensaje encender de formas muy diferentes. Por ejemplo, no va a encender de la misma forma un avión con todo su instrumental y todos sus protocolos que una simple bicicleta eléctrica. Por lo tanto, tenemos que entender que ambos comprenden el mensaje, entienden el mensaje, no voy a tener que discriminarlos por tipo, ni usar un instance of, ni nada por el estilo, pero cada uno lo va a responder de maneras diferentes según su propio comportamiento y su propia naturaleza. Esto sin la necesidad de decir más que el mensaje encender. Lo va a resolver en tiempo de ejecución el lenguaje. Este mecanismo es muy potente, es uno de los más utilizados en el paradigma orientado a objetos y por eso merece su video aparte con un ejemplo y una explicación más concreta. En el próximo video vamos a aprender con más detalle lo que es esta variante de polimorfismo por herencia, a partir de ahora llamada polimorfismo a secas, y justamente aprenderemos un nuevo concepto para poder llevarlo a cabo, por lo menos en Java, pero en cualquier lenguaje, que es la redefinición o sobreescritura de métodos. Por lo tanto, te espero en el próximo video. Mientras tanto, como bien sabes, si este video te resultó útil, entonces dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.